Buenas, mi nombre es Jesús Antonio Gómez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, a su vez estudiante de la carrera de mantenimiento mecánico. En esta oportunidad también cursante la materia Mantenimiento Industrial 2 bajo la tutela del profesor Edin Gotera. En esta oportunidad hablaremos sobre la importancia del libro Manual Práctico de Gestión de Mantenimiento, cuyos autores son Sandra Leal y Sonny Zambrano. Estos autores realizan el texto con el propósito de impartir una metodología acerca de la forma en la que se realiza la gestión de mantenimiento en organizaciones sociales, especialmente en las que se denominan como pequeñas y medianas empresas. Esta metodología está resumida en un diagrama muy completo. Este diagrama conlleva diversos pasos o tópicos importantes para la realización de esta gestión de mantenimiento. A pesar de que estos pasos o tópicos, valga la redundancia, están entrelazados entre sí, para una más fácil o práctica comprensión, los organizaremos por etapas, en este caso por 5 etapas. Es decir, la etapa número 1 la denominaremos conocimiento, que son las bases para proceder a la etapa número 2, la cual se denomina planificación. En esta etapa se preparan las acciones que conllevarán a la etapa número 3, que la etapa número 3 se llama programación. En esta etapa procederemos a ordenar dichas acciones para la etapa número 4. La etapa número 4 se denomina ejecución y supervisión. En esta etapa 4, una vez ordenadas las acciones, procedemos a realizarlas, a ejecutarlas, valga la redundancia, y a su vez supervisarlas. Y por último, una etapa número 5, que la llamaremos evaluación, que es al final del proceso realizaremos una evaluación del mismo, que esto lo estaremos profundizando un poco más a lo largo del video. Para continuar con el orden de las ideas, procederemos a hablar sobre la etapa número 1, la cual denominamos conocimientos. En esta etapa podemos comenzar hablando sobre lo que es el conocimiento de un sistema productivo. Toda función de mantenimiento nace bajo la necesidad de un sistema productivo para mantener disponibles sus sistemas industriales, es decir, sus máquinas que la componen, y también depende la producción de la misma. Es decir, debemos tener más información o conocer más sobre la producción, que es lo que es un sistema productivo, lo que conlleva un sistema productivo. Un sistema productivo conlleva una serie de diversas cosas, tales como jornadas de trabajo, que aquí se toma en cuenta, se hablará de los turnos de trabajo y se tomará en cuenta para la organización de la empresa. También se hablará de la materia prima, de los proveedores de dicha materia prima, de los objetivos, las metas. Algo muy importante a mencionar, el diagrama de procesos, que este diagrama nos ayudará o nos permite describir paso a paso desde que entra la materia prima en el sistema productivo hasta que sale su producto final. También los productos de la empresa, que ya que una empresa se crea con el fin de generar un producto para satisfacer una necesidad. Continuando, retomando el diagrama de procesos, aquí también nos ayudará para determinar la maquinaria crítica, el sistema crítico, es decir, la maquinaria crítica para la producción, que es de vital importancia para la producción, que si este equipo crítico falla por alguna razón, pues se verá perjudicada por incumplimiento con clientes, y además esto conllevará una pérdida. Es decir, es importante tener en cuenta todos estos conceptos. También las estrategias que realizará la empresa para lograr que esto no suceda. Por eso debemos tener en cuenta estos diferentes conceptos, valga la redundancia, para tener una visión un poco más clara, globalizada sobre lo que es un sistema productivo. Toda organización está conformada por procedimientos o lineamientos, los cuales debe seguir. Esto nos da pie para hablar sobre otro conocimiento importante, el cual es conocimiento de una organización de mantenimiento. En los conocimientos de una organización de mantenimiento
pues nos habla de las diferentes formas. Por ejemplo, organigramas, que aquí se hace cargo de determinar valga la redundancia, los cargos existentes. Se procede, una vez teniendo los cargos existentes, a determinar de forma escrita las responsabilidades de cada uno de los miembros del mantenimiento, así como también hablamos de la ejecución en la forma del mantenimiento, cómo se ejecuta el mantenimiento, las diferentes formas. Por ejemplo, existen formas directa e indirecta para la ejecución del mantenimiento. La forma directa podemos hablar de un mantenimiento por área, que aquí es donde se designa personal para cada área de la organización o empresa. También tenemos mantenimiento centralizado. En el mantenimiento centralizado ya es un poco más elaborado. En esto hablamos de una organización de mantenimiento que puede moverse hacia cada área de la empresa, siempre y cuando exista una necesidad de mantenimiento, claro está. También el mantenimiento por área central, que es parecida a las dos antes mencionadas, pero con la diferencia de que cuando se habla de mantenimiento por área central se habla de cantidades elevadas de personal y de diversos procesos. Entonces este ente conlleva a la realización de organizaciones de mantenimiento también, pero por cada área de la empresa. Cabe destacar, o es importante mencionar, que estas organizaciones no son autónomas, es decir, se regirán bajo una administración central. Por otro lado, la ejecución también puede ser de forma indirecta, por contrato, o en inglés denominada outsourcing, que no es más que la búsqueda de los recursos fuera de la organización, fuera de la empresa. Otro punto importante a mencionar en la etapa número 1 del conocimiento son los diagnósticos. Cuando hablamos de diagnóstico hablamos de un estudio, y dentro de un estudio existen dos tipos de diagnósticos a realizar dentro de cualquier organización. En el caso de la función de mantenimiento, en cualquier empresa existen dos tipos de estudios a realizar, que son el estudio estudio o diagnóstico. Tanto el diagnóstico cualitativo como el diagnóstico cuantitativo. Cuando nos referimos al diagnóstico cualitativo, nos referimos, los autores del libro antes mencionados, en un principio mencionados, se refieren a dos formas del diagnóstico cualitativo. La primera es mediante observaciones o entrevistas que permitan establecer unas características descriptivas para la situación actual del mantenimiento. O por otro lado, mediante la matriz FODA, para determinar sus fortalezas, sus amenazas con respecto al mantenimiento. Por otro lado tenemos el diagnóstico cuantitativo. Este diagnóstico lo podemos realizar mediante una herramienta de la norma venezolana, la cual es la norma Covenin 2500-93, el cual es un manual para evaluar los sistemas de mantenimiento en la industria, para establecer o medir la gestión de la empresa con respecto al mantenimiento. Etapa número 1 podemos resumirla, que es importante tener estos conocimientos, ya que hablamos de conocimiento del sistema productivo, de sus jornadas de trabajo, de sus metas, de los diagramas de proceso, de sus objetivos, de las estrategias que implementará para eso, así como también de la organización de mantenimiento, la cual nos habla de las diferentes formas de ejecución de un mantenimiento, como lo es el mantenimiento por área, centralizado o área central. Particularmente me es muy importante tener estos conocimientos, ya que esto nos dará una base para tener una visión más globalizada acerca de las acciones a mantenimiento que se puedan realizar. Comenzaremos a hablar sobre la segunda etapa. La segunda etapa la denominamos planificación. En esta etapa básicamente hablamos de inventarios, de toda la información que necesitamos recopilar, o que es importante recopilar, porque en toda empresa se tienen activos fijos que necesitan un conteo o un registro de todos ellos. Para eso se realizan los inventarios.
En las empresas existen dos tipos de inventarios, que es inventario de objetos a mantener e inventarios de recursos de mantenimiento. Es importante saber la diferencia, aunque es muy fácil de diferenciarlos, es importante conocerlo, ya que el inventario de objetos a mantener es aquello listado o planilla donde se encuentren las máquinas, edificaciones e instalaciones que sean susceptibles al mantenimiento. Cuando ya hablamos de inventarios de recursos de mantenimiento, ya estamos hablando de herramientas, de materiales, de equipos e instrumentos que son necesarios para las acciones de mantenimiento a esos equipos que son susceptibles al mantenimiento, que hablamos del inventario de recursos a mantener. Luego de estos pasamos a un registro de información técnica. En este registro de información técnica es básicamente recaudar información descriptiva del objeto o de la máquina. Esto va de la mano con la codificación del sistema de codificación, que este sistema es un sistema alfanumérico que su finalidad en este entorno es facilitar mediante esto, la codificación alfanumérica, facilitar información clave del objeto de manera que la pueda entender mucho más fácilmente, puedan identificar mucho más fácilmente tanto el personal de mantenimiento como la empresa en general. Luego hablamos de un punto interesante que también, a pesar de que no es muy extenso, es el punto de la desagregación del objeto, ya que es importante saber información del objeto como sea posible. En este caso, en la desagregación del objeto, tomamos ese objeto, esa máquina, y la desagregamos, es decir, sacamos pieza por pieza ese objeto con la finalidad de detallarlo a fondo, detallarlo de tal manera que sepamos toda su composición con respecto a piezas. Luego de esto hablamos sobre la desagregación, hablamos sobre algo llamado índices de instrucciones técnicas. Una vez que ya tengamos los inventariados, los tengamos codificados y registrados, procedemos a entrar a los índices de informaciones técnicas, que aquí nos indican la realización de la tarea, como puede ser mantenimiento correctivo o mantenimiento rutinario o mantenimiento programado. En el mantenimiento rutinario se realizan actividades sencillas que pueden tener una frecuencia ya sea diariamente o hasta semanalmente. Cuando hablamos de mantenimiento hablamos del rutinario y hablamos del programado. El mantenimiento programado es cuando ya vemos actividades un poco más complejas y su frecuencia varía de tal manera que puede ir desde quincenal hasta anual. Una vez tenemos estos índices de instrucciones técnicas, pues procedemos a hablar sobre lo que es la política de planificación. La política de planificación básicamente la podemos definir como aquellos lineamientos necesarios para la programación, es decir, para el orden de las diferentes actividades de mantenimiento que se deben realizar dentro del sistema productivo. Aquí en esta etapa número 2 se consideró personalmente muy importante, vital, ya que aquí recaudamos toda la información del sistema productivo, ya sea los objetos a mantener, las maquinarias, cuántas maquinarias existen, los recursos, todas las herramientas, cuáles herramientas están disponibles, tanto a la forma de la ejecución del mantenimiento, ya sea mantenimiento rutinario o mantenimiento programado. Entonces es de vital importancia, ya que si alguno de estos detalles pues no se encuentra bien registrado,
no se encuentra en el inventario respectivamente, pues puede haber un entorpecimiento, si no es una parálisis total de la programación de la ejecución de la gestión de mantenimiento. Hemos llegado a la etapa número 3. En la etapa número 3, como ya la denominamos anteriormente, es la etapa de la programación. En esta hablaremos sobre todo lo relacionado con el orden de las tareas a realizar. Comenzaremos hablando sobre sobre el equilibrio de la programación, que esto viene dado por una vez ya teniendo los inventarios, las instrucciones, los índices técnicos definidos, es decir, todos los aspectos que vimos en la etapa número 2. Procederemos a realizar la programación del mantenimiento rutinario, programado y circunstancial. La planificación del mantenimiento rutinario viene dada por una planilla que es de instrucciones técnicas por objeto. La programación del mantenimiento programado viene dada por periodos de alrededor de un año. Esto requiere de la realización del personal de mantenimiento o por contrato, es decir, por terceros si así sea el caso. Y la programación del mantenimiento circunstancial no tiene fecha, no tiene un periodo de arranque, no tiene fecha de arranque, por lo que esta actividad conlleva a realizar actividades, programar actividades un poco más complejas en relación a la programación de tanto del mantenimiento programado como el mantenimiento rutinario. También es importante mencionar otros aspectos como lo son la cuantificación de personal, que la cuantificación de personal es un aspecto muy importante en cuanto al mantenimiento, ya que de este se espera que se consigan o se determinen o se busquen el personal adecuado o que cumpla con las necesidades del mantenimiento. Una vez hecho esto, pasamos a la estructuración a la estructura de organización, que una vez tengamos la cuantificación de personal, el número de las personas que se necesiten contratar, se vayan a contratar, pues se dispone a organizar y describir los cargos a los que se encontrarán el personal de mantenimiento. Luego de esto se realizan respectivas acciones lógicas, como lo son los costos del personal de mantenimiento. Se evalúan esos costos. Luego, una vez realizados, se puede proceder a la realización de un presupuesto del mantenimiento, donde se tomará en cuenta el costo del empleado de mantenimiento, además de materiales que se necesiten, entre otros factores. Todo esto conlleva una serie de actividades que vienen dadas o surgen de la programación, de la programación rutinaria, programada y circunstancial. Esta programación viene tanto por acciones como por actividad, como por objeto, como por semana, que todas estas están distribuidas día a día a lo largo de la semana. Esta etapa básicamente nos habla sobre la importancia de la programación, ya que la programación, su función básica es ordenar las actividades de la forma más eficaz posible y determinar los tiempos o los plazos más rápidos posibles para la implementación o la ejecución de estas tareas. Por eso en particularmente pienso que es muy importante la programación, ya que una programación bien realizada conlleva o nos simboliza el tiempo. El tiempo en un sistema de producción es vital, y esto a su vez nos genera beneficios como el cumplimiento de los requerimientos, ya sea por clientes, a su vez de ganancias por cumplimiento de requerimientos en una empresa. Hemos llegado a la etapa número 4. En la etapa número 4 comenzamos a hablar sobre lo que son la realización o la ejecución de las diferentes actividades y la supervisión de las mismas. Podemos comenzar hablando sobre lo que es la realización,
la ejecución del mantenimiento programado y rutinario. Esto cuando ya tengamos el listado de las acciones a mantener a la mano, es decir, todo lo referente a lo que vimos en la etapa número 3, procedemos a entregar estos lineamientos, estas tareas programadas a las cuadrillas de personal que ya seleccionamos, que son los que deben realizar estas actividades de forma estricta, es decir, al pie de la letra. Aquí es importante mencionar que entra en juego otro aspecto. Una vez que este personal comience la realización, la ejecución de esas tareas, entra en juego los chequeos de actividades. Es decir, estos chequeos son realizados con personal de la organización mantenimiento con el fin de lograr una optimización en la función del sistema productivo y evitar paradas del mismo. Entrando un poco más profundo sobre lo que es los chequeos de actividades, nos encontramos con aspectos como lo son la inspección, seguimiento y control. Esto se puede implementar mediante una planilla como por ejemplo el checklist, que esto con la finalidad de recaudar información descriptiva gracias o mediante los chequeos realizados. Esto para poder tener en cuenta o conocer las diversas situaciones, las diversas situaciones de fallas en las que se puede presentar. Otras similitudes con respecto a estos aspectos ya mencionados son la de detección, reporte y registro de avería. En cualquier sistema productivo puede existir una avería que se presente de forma espontánea. Es por eso que es importante registrar semanalmente las fallas con el fin de tomar acciones para solventar las mismas. Una vez que se presenta una falla por avería, se tiene que emitir una OT, es decir, una orden de trabajo de mantenimiento para esa avería, con el fin de realizar su posterior reparación y vuelva a su funcionamiento normal. Aquí hablamos sobre lo que se denomina como requisición de recursos, o podemos decirlo de otra forma, cuando se realiza esta OT entra en juego otros factores, como lo son la requisición de recursos. La requisición de recursos es un procedimiento el cual nos lleva a obtener los materiales o herramientas necesarias para realizar actividades de mantenimiento fuera del sistema productivo, es decir, por tercero. Cabe destacar que estos requerimientos deben ser aprobados para que esos recursos puedan salir del almacén. También entra otro aspecto similar a este, que se denomina requisición de personal, que aquí es cuando ya tenemos un inconveniente, ya sea por la cantidad, por la complejidad de las actividades a realizar, o que no se tiene el material disponible, las herramientas necesarias para ejecutarlas, entre otras cosas. Pues se procede también a realizar estas actividades mediante terceros. Procedemos a hablar sobre la ejecución del mantenimiento correctivo. Aquí entra en juego otro aspecto fundamental, como lo es una hoja de vida. Una hoja de vida es donde se encuentra recopilado toda la información que conlleve de forma directa o indirecta con el objeto a mantener, es decir, los tipos de mantenimiento que se realizaron, las paradas en las que se vio involucrado, el personal que se vio involucrado en este objeto de mantenimiento, los recursos que se emplearon para ese objeto a mantener, es decir, toda información de manera directa o indirecta que tenga que ver con ese objeto a mantener. Esta etapa nos habla sobre, como ya pudieron haberse dado cuenta, básicamente de la realización de las tareas y su supervisión. Particularmente es muy importante, ya que nos da beneficios, como lo es que al realizar las tareas a su vez se están supervisando. Esto reduce las posibilidades de una parada del sistema productivo, lo cual reduce las posibilidades de un incumplimiento, la menor cantidad al momento de realizar unas actividades de mantenimiento. Es decir, se debe tomar muy en cuenta, ya que la supervisión es muy importante. Esto nos ayuda a una mayor optimización
y reducir posibles retrasos. Finalmente hemos llegado a la etapa número 5. En esta etapa hablamos sobre ya básicamente ya finalizado el proceso de gestión de mantenimiento, algunos aspectos como lo que es la ingeniería de mantenimiento conlleva o surge de la hoja de vida, que nos da informaciones vitales y también los indicadores de gestión, cuyos conceptos hablamos en la anterior etapa. Hablamos aquí sobre 3 herramientas que nos ayudarán de forma amplia para nuestra gestión de mantenimiento, como lo son la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Describiéndolo brevemente, la confiabilidad es la probabilidad de que una máquina se encuentre en funcionamiento, es decir, no presente ninguna falla o ninguna avería en un tiempo determinado. La mantenibilidad es la probabilidad de que esa máquina sea reparada y vuelva a sus operaciones funcionales de nuevo, 100% operacional, dentro de un tiempo determinado también. Y la disponibilidad es la probabilidad de que esa máquina se encuentre 100% operativa para cuando se le requiera dentro de un tiempo determinado. A pesar de que describimos un poco muy brevemente estas 3 herramientas, conllevan un trasfondo mucho más amplio y los cuales nos ayudan no solo a realizar una conclusión acerca de todo lo que hemos visto, sino como herramientas para la evaluación de nuestra gestión de mantenimiento, que principalmente hablamos de que no solo es realizar un mantenimiento, se repara la falla y listo. Es algo mucho más amplio, como ya nos podemos dar cuenta. Hemos tenido que conocimientos previos, valga la redundancia, que hablamos en la etapa 1, en la etapa 2 hablamos sobre los diferentes inventarios, toda la información que se tenga que recopilar. En la etapa número 3, la programación, ordena las tareas para realizarlas de forma más eficaz, en los tiempos más rápidos para la ejecución de las tareas. Luego en la etapa 4 hablamos sobre la ejecución de estas tareas, además de una supervisión. Una vez finalizado esto, mediante las herramientas antes mencionadas, podemos evaluar nuestra eficacia en el proceso de gestión de mantenimiento. Y no solo eso, estas herramientas también nos permiten mejorar, una vez sabiendo qué tan eficaz fuimos, nos permite mejorar mucho más la gestión de mantenimiento. Por esto es que es importante conocer no solo que el mantenimiento conlleva algo más profundo en tanto a conocimientos y procedimientos que se deben realizar y conocer, sino también que con estas herramientas podemos realizarlo y irlo mejorando cada vez que evaluemos con este tipo de herramientas en una gestión de mantenimiento. Sin más nada que agregar en este video, me despido. Muchas gracias por su atención.